¿Cuál fue el juguete que siempre pediste y nunca te llegó? Oh, pobrecito. Deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bienvenido a Pinkfire, donde compartimos tu fanatismo. Escribir una carta a Santa o a los Reyes Magos, según de la religión que seas o cómo creciste, es uno de los rituales más importantes para un niño en épocas navideñas. Por lo que en este video hablaremos de aquellos juguetes que han sido cruciales para las infancias a través de los años. Ponte cómodo. Realmente los juguetes que más se han pedido a lo largo de la historia siempre han cambiado en función del entretenimiento, la publicidad y en décadas recientes, la tecnología. En los años 60, por ejemplo, debido a que la tecnología no estaba tan desarrollada y la televisión aún no se ganaba su lugar como factor crucial para la elección del juguete deseado, por lo que en esta década los juegos de mesa reinaban el mercado. Monopoly siempre ha sido el gran favorito de esta categoría, contando actualmente con más de 275 millones de copias vendidas alrededor del mundo, y además con diferentes versiones más atractivas para los niños, como Monopoly Fortnite o Monopoly Gamer en celebración con Super Mario Bros. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Al mismo tiempo, esta fue la primera década en la que la muñeca Barbie empezó a salir al mercado, por lo que es obligatorio mencionarla, pues creó un hit nunca antes visto. A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda para todas las niñas, ser un ejemplo a seguir. Cosa que seguimos viendo, por ejemplo con el teaser de la próxima película live action protagonizada por Margot Robbie. Con sus más de 60 años en el mercado, la muñeca por excelencia ha atravesado por diferentes etapas. De las mejores y más recordadas han sido el lapso entre finales de los 90s y 2000s, donde las películas en animación 3D le dieron un gran empujón a sus ventas, convirtiendo a varias de estas cintas en películas de culto para varios internautas. Joder, esto sí es cine. Todo esto ha llevado a Barbie a generar alrededor de 2.000 millones en ventas cada año. Entre otros de los juguetes más pedidos de esta década están el señor cara de papa, existente desde los 50 pero mejorado por Hasbro en el 64, además de revivido gracias al furor que la primera cinta de Toy Story causó de la mano del estudio Pixar, y más tarde amplificado cuando Disney la compró y le hizo sus secuelas, convirtiendo al señor cara de papa en uno de los muñecos con mayor longevidad en ventas. Yo solo sé decir de nada. También en estos años es cuando los Legos empezaron a subir su popularidad, mismo caso que el cara de papa. Lego fue creado originalmente en los años 30, pero fue hasta los 60 que los ladrillos de plástico que todos conocemos salieran al mercado. Desde esa década hasta nuestros días y después de empezar a usar licencias de varias franquicias, Lego se ha vuelto un favorito de todos los niños del mundo, superando a juguetes competencia como Playmobil, quienes a pesar de también contar con buenos números a lo largo de su historia, no se compara al furor por los Legos. Y hablando de furor, los 70 llevaron más lejos las ventas de juguetes gracias a los comerciales y las películas que comenzaron a popularizarse. En esta década fue cuando el episodio 4 de Star Wars fue estrenado, por lo que a partir de su salida, las figuras de acción se volvieron de forma casi instantánea el juguete más pedido para Navidad. No quería decirte esto, pero si no me compras, te mueres. Incluso a día de hoy muchos de estos juguetes son objetos de colección más salvaje, pero esto fue solo el comienzo de la influencia que traerían las películas al mundo de los juguetes. Es también en esta década cuando Hot Wheels tomó vuelo y logró convertirse en un indispensable, pues los carros, al igual que las muñecas, siempre habían existido y se tenían su lugar como juguetes codiciados, pero no fue hasta que la franquicia de Hot Wheels llegó que este se convirtió en un fenómeno. ¿Quién no recuerda esos comerciales en el Canal 5 de pistas como la del tiburón, la del gorila o todas aquellas con muchas vueltas? ¿Somos tan viejos? Sí. Sin duda los comerciales emitidos en televisión fueron muy importantes para que la marca pueda alcanzar los 4.000 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia. Dinero, dinero. En los 80s, el juego cambió por completo con la popularización de las caricaturas orientadas específicamente a vender juguetes, tales casos como el de Transformers, las Tortugas Ninja, He-Man, G.I. Joe, My Little Pony, robots en general, etc. Las figuras de acción adquirieron una fama sin precedentes y las muñecas como Barbie y las recién nacidas My Little Pony o los ositos cariñositos fueron la moda que cambió como los niños pedían juguetes, ya que estas series nos causaron un gran cariño por personajes fuertes, rudos o tiernos y que ahora son fenómeno de coleccionismo alrededor del mundo. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! Sin embargo, las figuras de acción y muñecos no fueron los únicos que reinaron esta década, pues tanto el juguete Simón Dice como el cubo de Rubik tuvieron su pico de popularidad en esta década. Especialmente el cubo de Rubik tuvo un caso de popularidad nunca antes visto, pues lo original de su concepto para esa década atrajo a millones de niños alrededor del mundo, que querían sí o sí probar que podían resolverlo, lo que ha llevado a tener más de 350 millones de unidades vendidas y facturar al año más de 100 millones de dólares, incluso en nuestros días gracias a versiones especiales y más complejas.
Y claro, la década no puede estar completa sin hablar de la caída y el ascenso que tuvieron las primeras consolas de videojuegos. El Atari 2600 salió en 1978 y marcó el gran precedente para niños y niñas de todo el mundo, pues con juegos como Asteroids, Space Invaders e incluso con propuestas como E.T. en las navidades de 1982, sedujeron a cientos de miles de infancias que a lo largo de la década irían poniendo sus miradas en los juegos que más innovaban y en las consolas que los corrían. Así es como en 1985 la Nintendo Entertainment System llegó a agitar el terreno con la salida del Super Mario Bros. Clásico, que a partir de ese año se convirtió en el juego más pedido para Navidad, independientemente de su consola, que claro que también fue ultra demandada, pero aquí en Latinoamérica era un tanto más difícil de conseguir, por lo que no fue hasta los 90s y 2000s que a las consolas piratas como la Polystation o las típicas 1000 juegos en uno con clones de Mario nos dejaron jugar varios de estos clásicos. Él hace lo mismo que yo, pero mejor. Aterrizando de lleno en los 90s, tenemos una década donde los juguetes tecnológicos comenzaron su verdadero reinado en épocas decembrinas, aun cuando los muñecos con grabaciones de sonido en su interior llevaban años existiendo. En esta época, algunos de estos adquirieron mucha popularidad, tales como el tierno Elmo Cosquillas, que gracias a su serie vendía millones, y fue tan famoso que hasta los Simpsons le hicieron una referencia. Cuchi, cuchi, cuchi. ¡No seas malo con Elmo! Y bueno, sabemos bien que cuando hablamos de los 90s, a todos se les viene a la mente el emblemático Tamagotchi, creado por la pedagoga japonesa Aki Maita. Después de vivir su infancia sin una mascota porque su familia no la dejaba, Maita le planteó la idea a Bandai de crear una mascota virtual a la cual cuidar constantemente para ir así educando a los niños de cómo es cuidar una vida. Lo que Bandai no esperaba es que estos animalitos virtuales se convirtieron en un real fenómeno entre los niños y niñas alrededor del mundo, llegando a crear la primera adicción tecnológica importante, pues el Tamagotchi vaya que demandaba tu tiempo, pues era muy fuerte que se te muriera o que tuvieras que regañarle por portarse mal. Incluso el Tamagotchi y su concepto han renacido con varios juegos para celular. El más popular es Pou, que a sus 10 años de lanzamiento sigue siendo uno de los juegos más descargados de plataformas en smartphones. Tanta popularidad alcanzó este juego que la competencia se apresuró a crear ideas similares a esta mascota, y es así como nacieron los Furbies, una fusión entre gremlins y búhos pequeños, que a pesar de que en estas últimas décadas se han mantenido más como un juguete creepy, ¡Tengo miedo! en su época causó sensación, pues replicaba esa sensación de mascota artificial del Tamagotchi y la llevaba a un terreno más directo y cercano, pues reaccionaba con cada caricia y te respondía según varias cosas que le hicieras. Al igual que varios de estos juguetes, el Furby fue lanzado estratégicamente en diciembre de 1998 y llegó a cerrar la década, pero una vez más los videojuegos rompieron esquemas. En este caso, la Game Boy fue la gran protagonista de los 90s, pues el concepto de mascota virtual realmente caló en el año de 1996. El Tamagotchi no era la única mascota de bolsillo, pues en ese año llegaron los monstruos de bolsillo, los Pocket Monsters, ¡Pokémon! ¡Sí! Con su edición roja, verde, azul y amarilla, todas estas llegaron a revolucionar el mundo de los videojuegos, pues la Game Boy en primer lugar era un fenómeno por sí solo, gracias a juegos como el adictivo Tetris y actualizaciones con el Game Boy Color, alcanzando los más de 100 millones de ejemplares vendidas entre estas dos versiones. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Sin embargo, la Game Boy no fue la única, pues esos mismos años se lanzó la Nintendo 64, con dos juegos increíbles, como lo fueron Mario 64 y Zelda Ocarina of Time, dejando a Nintendo con la gran mayoría de ventas. Pero no era la única, pues 2 años antes la PlayStation original había sido lanzada, y también se volvió una consola deseada por todo niño en los 90, aunque no se comparó con el fenómeno que causó su secuela. Entrando en los 2000, el deseo por una consola nueva pasó de ser una moda a ser una costumbre establecida. Inteligente, ¿no? Pues en pleno inicio del 2000, la PlayStation 2 fue lanzada, y un año después, la primera Xbox arribó a la competencia en pleno noviembre, por lo que a principios de los 2000, las dos consolas pelearon por la atención de los niños. Pero ahora los juegos exclusivos hicieron una gran diferencia. Halo de parte de Xbox y God of War de parte de PlayStation 2. A eso se le llama estrategia. Al final, PlayStation ganó la contienda, convirtiéndose no solo en la consola más vendida de los 2000, sino en la consola más vendida de la historia de los videojuegos, incluso actualmente. En 2004, Sony volvió a subir la apuesta con su PSP, compitiendo con la Nintendo 10 por ser la más pedida consola portátil del momento, y la 10 lo logró. ¿Lo logró? ¿Lo logré?
En cuanto a consolas de sobremesa, la Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii compitieron a la mitad de década, con 86, 87 y 101 millones de unidades vendidas respectivamente. Podemos concluir esto diciendo que realmente las consolas son un conjunto y por mucho lo más pedido por los niños y niñas a partir de esta década, humillando a cualquier juguete salido o por salir. Por otra parte, los juegos de mesa y juguetes en general tuvieron un respiro gracias a Hasbro, Mattel y Mi Alegría, cuyos comerciales fueron cruciales, desde los adivina quién, Operando, Destreza, Twister, Pirañas, todas esas fábricas de helados, pasteles, peinados, vestidos, etcétera, etcétera. Un recuerdo muy hermoso, gracias. Llegando a los 2010, muchas de las empresas de los 2000 aún continuaron, pero tal vez ninguna pudo predecir la bomba que Mattel tiraría, pues las muñecas Monster High arribaron a principios de la década con un fenómeno que reviviría la industria de las muñecas. Básicamente toda niña quería una Monster High. ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Aun cuando su precio era bastante elevado, creó toda una fanbase dedicada a esta franquicia, que solo se pudo comparar con el furor de My Little Pony y su serie La magia de la amistad, o por el fenómeno de Frozen en 2013, vendiendo miles de millones de dólares con solo una película. Por otra parte, los clones de Pokémon llegaron para conquistar a los niños de los 2010. Tal es el caso de Bakugan, quien hizo desear a todo niño por allá del 2012 tener una de estas esferas y su tecnología que parecía magia. La verdad, las cosas como son. Al mismo tiempo, gracias al ascenso del MCU, muchas de sus figuras de acción se volvieron ultra pedidas por niños de todo el mundo, así como sus artefactos, ya sea el casco de Iron Man, el escudo del Capitán América o el Mjolnir de Thor. ¿Cuál fue el juguete que más quisiste en tu infancia? ¿Cuál es el juguete que aún conservas? Ponlo en los comentarios. Suscríbete y regresa pronto para más Pinkfire.